Buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Silvia Méndez Flores. La doctora es médico adscrita al Departamento de Dermatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es médico especialista en medicina interna y tiene una especialidad en dermatología. También tiene maestría y doctorado en ciencias médicas y en sus líneas de investigación está la inmunodermatología, enfermedades cutáneas asociadas a enfermedades reumáticas, colangenopatías y ha publicado diversos artículos en revistas internacionales. Doctora, es un gusto tenerla con nosotros. Le cedo el micrófono. Muchas gracias por haberme invitado. Hoy vamos a hablar de un tema, pues, importante, que es el cáncer de la piel, y nos vamos a centrar obviamente en los tipos y cómo prevenirlo y los factores de riesgo que hay, ¿ok? Entonces, pues bueno, para empezar, los objetivos va a ser que conozcamos los factores de riesgo, sospechar tempranamente las lesiones para hacer una referencia oportuna, identificar las diferencias que se presentan en la población mexicana en comparación con otros países, entender los conceptos en el manejo y transmitir las técnicas de prevención, ¿ok? Entonces vamos a hablar de los tres principales cáncer de piel que hay, que es el carcinoma vasocelular, el espinocelular y el melanoma, ¿ok? Vamos a hablar de epidemiología, factores de riesgo, un poco de patogénesis, cómo se ven clínicamente, cómo lo diagnosticamos, su tratamiento y su prevención. Entonces, el cáncer de piel, estrictamente hablando, cuando incluimos estos tres tipos de cáncer, realmente es el cáncer más frecuente, ¿ok? Sin embargo, se subdividen para su estudio como el cáncer melanoma, que es el más grave, que es muy raro, que es lo bueno, es el 3%, y el cáncer de piel no melanoma, que es el 97%. Los oncólogos, para fines de su estudio, quitan a los cánceres no melanomas dentro del manejo oncológico por parte de la oncología médica. ¿Por qué? Porque el cáncer de piel no melanoma en general es menos agresivo que el melanoma. El melanoma definitivamente también ellos lo manejan, ¿ok? Entonces, si quitáramos a los no melanomas, realmente pues el melanoma es muy poco frecuente, pero ya cuando incluimos tanto a los cánceres que vienen del epitelio y que no vienen de los melanocitos, sí es el más frecuente en general. Entonces, la piel pues está formada principalmente por queratinocitos, pero también existen otras células como los melanocitos, que son los que nos dan pigmento, pero existen otras como las glándulas sebáceas, como terminaciones nerviosas. Entonces, de cualquiera de esos células pueden existir alteraciones y neoformaciones o tumores que pueden ser benignos o malignos. Entonces, todos aquellos que son cánceres de la piel de estas células, pero que no vienen de los melanocitos, se van a agrupar en este cáncer que se denomina no melanoma. Dentro de estos, el más importante o el más frecuente es el carcinoma que vienen del epitelio, es decir, del epidermis. Y hay dos, que es el vasocelular, que es el más frecuente, y el carcinoma epidermoide, ¿ok? Y bueno, hay otros menos frecuentes, que es el de las glándulas sebáceas, el de las terminaciones nerviosas de células de Merkel, o de los anexos como las glándulas sudoríparas. Y el melanoma es solamente el 3% de los cánceres de piel, ¿ok? Existen los linfomas cutáneos, pero estos ya estrictamente hablando no se determinan dentro de este grupo, ¿ok?
Ahora, el carcinoma vasocelular, vamos a hablar de él porque es el más frecuente. El carcinoma vasocelular es el tumor más frecuente que nosotros vemos en piel. Este tumor se considera que es el carcinoma, pues obviamente de la piel más frecuente, pero que no es tan agresivo desde el punto de vista que no se han reportado que haga metástasis. Por eso es que los oncólogos no lo incluyen como un grupo de cáncer, porque como es tan frecuente, pues entonces subiría mucho los orígenes de cáncer de la piel. Sin embargo, a pesar de que este per se no hace metástasis, su problema es que va creciendo y va causando obviamente deformidades. Y si lo dejamos con el tiempo, va a seguir creciendo, ¿no? Se estima que un 20% de la población, o sea, 20% es mucho, 2 de cada 10 de nosotros, vamos a tener una carcinoma vasocelular en algún momento de la vida, ¿ok? En cuanto a la epidemiología, realmente es muy frecuente. En el 2014 se reportaron 16,300 casos. Ajá. Entonces, obviamente también esto va a depender de acuerdo a las regiones y el diagnóstico oportuno. Muchas veces están infradiagnosticados. Y pues bueno, tan siquiera, por ejemplo, en el instituto en los últimos 5 años hemos operado aproximadamente 450 carcinomas vasocelulares. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Obviamente, en general, en todas las tumoraciones de la piel, el factor de riesgo más importante es la radiación ultravioleta, ¿no? Estos pacientes o las personas que tienen melanoma suelen ser personas que están en exposición al sol, pero no el sol de las vacaciones pasadas, sino de toda la vida. Entonces, por ejemplo, nosotros lo vemos mucho, mucho en las personas ya grandes. ¿Por qué? Porque pues en la infancia se dedicaba, o en la juventud se dedicaban al campo y tenían una exposición al sol, pero continua, es decir, siempre, ¿no? Obviamente es más frecuente en personas de edad de piel más blanca, pero también lo vamos a encontrar en personas de piel morena. En ascendencia europea también es más frecuente. En edad avanzada, no porque la edad per se sea un factor de riesgo, sino porque es el sol acumulado que se ha tenido durante toda la vida, entonces en edades avanzadas es mayor. Las personas que tienen muchas pequitas desde la infancia, una exposición solar crónica, como les mencionaba, en los primeros 18 años de vida. Actualmente, pues bueno, se ha tenido una moda por las camas de bronceado, lo cual también favorecen el uso, la radiación ultravioleta. Y existen factores de riesgo que no están relacionados con la radiación ultravioleta, como por ejemplo la exposición de arsénico, radiación ionizante, los pacientes que tienen alguna inmunosupresión, ya sea porque tienen VIH o porque tienen algún tratamiento que les baja las defensas, también tienen mayor riesgo. O hay factores congénitos, hay ciertas enfermedades congénitas que suelen tener estos tumores con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque tienen mutaciones en los genes que suprimen la, la diferenciación o que suprimen estas neoplasias, ¿ok? Entonces, aquí lo que les comentaba, la exposición, vamos a ver que en general estos tres cánceres todos se relacionan con exposición solar, pero el cáncer no melanoma en general es una exposición que es continua desde edades muy tempranas, ¿no? En cuanto nosotros decimos los fototipos, es el color de piel. En México, la mayoría de personas que de color de piel que tenemos son de color, pues, moreno, mestizas somos. Entonces, la mayoría son tipo 4, tipo 5, tipo 3 tal vez, pero tenemos pocos fototipos muy claros como el 1, el 2, ¿no? O tan extremos como el 6. Se considera que, por ejemplo, el usar el tener exposición solar importante puede aumentar el riesgo de cáncer hasta 1,6 veces antes de los 50 años o las camas de bronceado, ¿ok? Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de la radiación ultravioleta, sabemos que en el espectro de las radiaciones de la luz visible y de la radiación, pues están los rayos X, ultravioleta, luz visible, infrarroja y ondas radio. Realmente de la luz ultravioleta, las ondas que pasan la atmósfera, pero solamente es la UVB y la UVA, ¿ok? La VC esta es pues muy, muy cancerígena y esta realmente se filtra por el ozono, entonces todo es filtrada por el ozono. Actualmente con esto del coronavirus se empezaron a utilizar muchas lámparas de VC que en teoría condicionan, no en teoría sí son, condicionan
la muerte pues de los virus y pues sirve para esterilizar. Sin embargo, la verdad es que el riesgo es muy importante de carcinogénesis, no se recomienda. La UVB es filtrada la mayoría también por la capa de ozono hasta un 95%. Sí, la forma de los principales rayos que entran a la piel son los de UVA. Por eso es importante que cuando compremos un filtro solar tenga, además de protección solar para UVB, veamos que también tenga protección solar para UVA, que es la que principalmente entra a la capa de ozono y la que pues vamos a tener mayor exposición a la misma. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros nos exponemos a la radiación ultravioleta? Bueno, lo que pasa en la forma aguda es como cuando nos vamos de vacaciones y nos quedamos todo el tiempo en la playa y nos dormimos un rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero es que se pone la piel roja, eritematosa, y posteriormente puede haber una hiperpigmentación, puede haber formaciones de ampollas dependiendo de la quemadura, hiperplasia, es decir, trata de defenderse la piel, entonces va creciendo, pero a niveles ya moleculares se forman radicales libres y se puede al inicio inducir P53. Ahora, de manera crónica, ¿qué es lo que nos interesa en este tipo de cáncer? De manera ya cuando la exposición es diaria, por cuestiones principalmente laborales como la exposición en el campo, esta va a condicionar que la radiación ultravioleta va a inhibir ciertos genes que son supresores de neoplasias, supresores oncogénicos como la inhibición de P53, inhibición de esta vía de CKDN2A, inhibición de la vía de Patch y depresión de células que nos defienden que la piel, que son las células de Langerhans, y depresión de células como linfocitos T. Entonces, todo esto va a favorecer un ambiente adecuado para un crecimiento de una neoplasia, ¿ok? La formación de dímeros de pirimidina es muy importante, que se forma a partir de la radiación ultravioleta tipo B, ¿ok? Y es por eso que la mayoría de los filtros solares también tienen, la mayoría protegen contra radiación de UVB, a pesar de que es la que menos se absorbe en la atmósfera. Es la que condiciona más formación de dímeros de pirimidina. Es por eso que los filtros solares tienen alta concentración para protegernos de esta. ¿Ok? Y estos genes que les mencionaba, lo que les decía es que son genes que suprimen tumores, entonces de manera crónica se inhiben y por lo tanto favorecen que una célula que tenga un crecimiento atípico siga proliferando. Y lo que tanto la depresión de células de Langerhans como linfocitos T lo que van a condicionar es la inmunosupresión, ¿ok? Sin embargo, pues esto va a ser como en lo normal en la mayoría de las personas que son, que tienen la exposición crónica, pero hay personas que no, que de repente desde muy chiquitos tienen estos tumores. Entonces, por ejemplo, tienen estos síndromes genéticos, el que más vemos en los vasocelulares es el síndrome de Gorlin, que es un síndrome que se llama así, del nevo vasocelular, y que tienen alteraciones en estos genes del desarrollo y de la tumorogénesis. Entonces, estos niños desde muy chiquitos, o mejor dicho, jóvenes, desde muy chiquitos los niños tienen alteraciones óseas, como quistes odontogénicos de mandíbulas, tienen calcificaciones de las os del cerebro, costillas bífidas, ¿ok? Suelen tener macrocefalia y algunas malformaciones congénitas, pero en la piel lo que vemos es que desde muy jóvenes, desde aproximadamente antes de los 20 años, ellos ya empiezan a tener cánceres vasocelulares. Ahora, ¿cómo se ve un cáncer vasocelular? Este es muy importante porque la verdad es que sí puede semejar cualquier, como hasta un lunar, ¿no? Un lunar, pero que no tiene pigmento en la piel. Entonces, estos carcinomas vasculares se ven así con estos borles que se llaman como perlados, se ven como cierta perlas, tienen aquí estos vasos sanguíneos que son arborescentes y tienden a tener una depresión central. Muy frecuentemente se suelen ulcerar y entonces suelen decir, es que tengo una lesión que me sangra habitualmente, me sale una costrita, me la quito y se vuelve a hacer, me sale una costrita y me quito y se la vuelve a hacer. Y como pueden ver, la mayoría de los casos pues están localizados a cara. Entonces aquí vemos y vemos que ya está muy cerca del canto interno y por lo tanto pues ya es más riesgo, ¿ok?
Algunas veces pueden tener un poco de pigmento, como estos, parecieran como un lunar, pero algo característico es que vean cómo hacen esta costra y suelen estar sangrando por la presencia de vasos sanguíneos. Y bueno, ya de formas más crónicas, si se los suelen dejar, pues ese es el problema. Lo que les mencionaba es que estos cánceres pues no van a dar metástasis. Yo siempre les digo al paciente, usted se va a morir de otra cosa menos de esto. O sea, porque cuando les diagnostican cáncer en la piel, pues todo el mundo se angustia de escuchar la palabra. Este realmente pues sí es un cáncer de la piel, pero en general lo que les comento es que no da metástasis. Entonces, como no da metástasis, pues mucha gente se los deja, pero el problema es que obviamente van creciendo de manera radial y cada vez van haciendo más deformantes, como por ejemplo esto. No es lo mismo quitar este tumorcito de esta área, que bueno, no está tan chiquito, ya mide como unos 7 milímetros, y les tenemos que dar 5 milímetros de diámetro, ya dejamos un hoyazo de este tamaño para que no recurra, pero a quitar esto, ¿no? O sea, esto ya es un hoyo más grande o quitar todo esto que tenemos algunas veces que quitar hasta el cartílago de la oreja. Entonces, mientras más pequeños es mejor o algunas veces son más planos y más grandes como este, ¿no? O este ya está también muy, muy grande que tiene este aspecto cicatricial. Entonces, realmente el diagnóstico es clínico cuando vemos una tumoración que sigue creciendo y que además de todo suele tener sangrado fácil o formación de costritas, ¿ok? Siempre es importante hacer una revisión para retirarlo. Hay algunos que son más atípicos como estos que parecía que es una cicatriz crónica, ¿ok? Pero no tienen antecedente de un trauma ahí y van apareciendo. Y este es un paciente que tiene este síndrome que les digo de los múltiples carcinomas vasculares y bueno, tiene muchísimos, pero obviamente también de tamaños ya muy importantes como tumoración, Cuando son muy chiquitos, pues bueno, entonces los tenemos que estudiar y los mandamos a quitar y a estudiar para confirmar el diagnóstico. Ya estos, la verdad es que están muy grandes y ya el diagnóstico pues se ve luego, luego ahí, ¿no? Esas tumoraciones muy grandes siguen teniendo estos borles como perlados. Vean cómo se umbilican algunos en el centro, las costras y los vasos que son, aquí obviamente se ve más llamativo porque están muy grandes, pero también estos chiquititos, si los viéramos a mayor aumento, tienen las mismas características, ¿ok? Y este ya es un síndrome de estos que favorece la presencia de estos carcinomas vasocelulares. ¿Cuándo sospechar? Cuando hay una neoformación, es decir, que es nueva, un tumorcito en la piel de lento crecimiento, pero que además de todo suele salir en zonas expuestas al sol, como la cara, el ave del escote, los brazos, ¿ok? Que tienen estos vasos sanguíneos en su superficie o telangiectasias, que suelen ulcerarse y que tienen una costra, que pueden estar pigmentados y que se ven el borle perlado, ¿ok? Sin embargo, pues bueno, hay muchos otros tumores que se pueden ver de características similares y por lo tanto es la importancia de cuando tengan lesiones de la piel, mejor que sean valoradas por un especialista y no que se las quiten porque algunas veces se las retiran así, pues los tiran y ya no se mandan a estudiar. Porque estos, por ejemplo, son tumores de anexos de las glándulas sebáceas y del pelo. ¿Por qué es importante mandarlo a estudiar? Porque ahí nos va a decir el diagnóstico, obviamente confirmar el diagnóstico histológico, que son tumoraciones que vienen de la epidermis, pero de las células basales, por eso se llama carcinoma vasocelular. Pero además de todo, también lo más importante es que nos digan los subtipos que tienen. ¿Por qué? Porque hay subtipos que tienden a ser más agresivos y de acuerdo a eso, obviamente, será el tratamiento. El tratamiento en general, es muy sencillo porque es quirúrgico. Si tú lo quitas de manera adecuada, con un margen adecuado, es decir, por ejemplo, que lo quites por completo, ya con eso se lo curaste. El problema es que nosotros no tenemos ojos de microscopio, entonces siempre lo que se ve aparentemente lo quitamos, pero abajo no podemos saber si el tumor tiene un crecimiento radial o ahora sí que digamos como estas como patitas que no podemos ver. Entonces, por eso siempre se recomienda dar un margen. ¿Cuánto es el margen que damos? 5 milímetros. Con 5 milímetros se ha visto que la probabilidad de que estos carcinomas recurran es menos del 90%. Entonces ya con eso tenemos la seguridad que lo que no vemos abajo con 5 milímetros de cada lado, con eso es más que suficiente. Hay unas áreas como que vimos muy cerca del canto interno, en donde la verdad no se pueden dar ese margen. ¿Por qué? Porque tenemos ahí muy cerca ya el párpado o el canto interno y pues no podemos quitarlo porque ahí estaría. Entonces aquí se hacen unas cirugías que se llaman cirugías de Mohs, que lo que se hace es esto, o sea, se quita el tumor,
de lo que sin tanto margen, es decir, se quita casi al cercano y se ven, en lugar de verse de manera transversal los cortes, se van haciendo cortes así como rebanadas de pastel y donde se van viendo las orillas. Entonces, en ese momento, antes de cerrar, se va viendo en fresco si hay o no presencias de células. Si no hay células ya, se cierra. Por ejemplo, aquí, aquí aparentemente lo quitaron, pero vean cómo quedó esta área de aquí, ¿no? Entonces se vuelve a quitar otra porción. Si hay, se vuelve a quitar otra porción hasta que se quitó por completo. Obviamente son cirugías que son más tardadas porque el paciente se queda abierto durante ese periodo que se está haciendo la revisión en fresco del tejido, pero tiene la ventaja de que nos ayuda a preservar tejido, es decir, en aquellas áreas como del canto interno del ojo, en donde es importante preservar el tejido, pues sí es ideal quitarlo así para que no se tenga la certeza de que se quitó por completo, pero que no quitemos más tejido de lo normal. Cuando no nos interesa mucho preservar tejido, es decir, áreas donde no son tan importantes que estén cerca de estructuras vitales, pues entonces sí podemos hacer una cirugía donde le damos 5 milímetros de cada lado y 5 milímetros por abajo, y así tenemos la certeza de que se va el tumor por completo, pero dejamos un hoyo más grande, ¿no? Que después cerramos. El pronóstico en general, si se hace una cirugía, es bueno y se quita por completo, ¿no? La probabilidad de recurrencia es muy baja y solamente existe cuando lo quitaron mal, es decir, cuando dejamos un pedacito ahí, pues puede recurrir, o cuando tiene alguna inmunosupresión, como por ejemplo uso de los trasplantados, o cuando en la biopsia nos reportaban que ya había invasión perineural o un subtipo agresivo. ¿Ok? Si no, la verdad es que el riesgo de recurrencia es muy bajo. Como les decía, estos en general no hacen metástasis, se reporta de 0.03 a 0.1% de los casos, sea rarísima, ¿no? Y pues bueno, actualmente cuando el paciente no es candidato a estas cirugías, existen otros métodos, como por ejemplo la radioterapia, cuando son muy grandes también, cuando no quieren quitarse la lesión, podemos ofrecerles radioterapia, que solamente es una radioterapia especial que va hacia ciertas capas de la piel y pues no es como una radioterapia del cáncer de órganos como la mama, órganos internos, que es muy, muy sintomática. Esta solamente es local. La verdad es que les va muy bien. Y en aquellos casos, muy raro, pero tenemos estos inhibidores nuevos de quimioterapia que afectan estas vías específicas de que están alterados estas neoplasias, los cuales solamente se ocupan en aquellos pacientes que tienen estos síndromes raros de producciones excesivas de carcinoma vasocelular. ¿Ok? Lo que les mencionaba es que nunca se van a morir de este cáncer, jamás en la vida, porque en general pues no hace metástasis, pero vean que un cáncer que se deja tanto tiempo, cómo puede condicionar tanta invasión local y destrucción física, ¿no? O sea, esta paciente ya perdió un ojo, ya perdió casi todo el labio, la perdió toda la... ¿Por qué? Por un vaso celular que fue infiltrando de manera importante. Entonces, esto pues tampoco ya es calidad de vida. Otro tipo de carcinoma de piel del epitelio es el carcinoma espinocelular o el carcinoma epidermoide. Este tipo de carcinoma, similar al otro carcinoma de epitelio, es muy frecuente en pacientes de edad de exposición crónica al sol. Aquí es más frecuente, ahora sí, ya en personas más blancas. Este carcinoma es el segundo tipo de cáncer más frecuente de la piel. Primero es el vasocelular, que es muy frecuente, y después el epidermoide. Obviamente es más agresivo que el carcinoma vasocelular, pero es menos frecuente, ¿ok? Comparte los mismos factores de riesgo que el previo y el tratamiento pues es similar, ¿ok? Porque suelen ser los mismos factores de riesgo que es la radiación ultravioleta. En cuanto a la presentación, pues como les mencionaba, es más raro, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se reportan en el 2014 400,000 casos nuevos, pero en casos a lo mejor, por ejemplo, en países como México ya es de 400 por 100,000 personas, o sea, no es tan raro, pero no es tan frecuente como el vaso celular. Nosotros, por ejemplo, en el instituto, los últimos 5 años se han operado 160 casos, ¿ok? Entonces es mucho menos frecuente que el carcinoma vasocelular, pero también es importante. Ahora, los factores de riesgo aquí
pues sigue siendo casi los mismos. El factor de radiación ultravioleta, estos obviamente aquí sí es mucho más frecuente en personas de fototipos más claros, ¿ok? Y pues obviamente la edad es mucho más frecuente de edades mayores y lo mismo tiene que ver por la exposición que han tenido al sol, el tiempo de exposición que ha tenido al sol. Obviamente se ve también más importante en países que están más cercanos al Ecuador por la exposición a radiación ultravioleta. Y aquí lo vemos muy frecuente en el instituto, pero en receptores de trasplantes de órganos sólidos secundaria a la inmunosupresión. Aquí sí la inmunosupresión juega un factor más importante en que se desarrollen estas neoplasias, ¿ok? Entonces, de los pacientes que tienen trasplante renal o trasplante hepático y que tienen mucho tiempo esos tratamientos, lo vemos con mucha frecuencia y demasiados, o sea, no solamente uno, sino múltiples, ¿ok? Los pacientes con VIH ya con menos frecuencia con los nuevos tratamientos y hasta los pacientes que tienen, por ejemplo, lupus, que usan esteroides de larga evolución, ¿ok? Otros que se han visto, otros factores de riesgo, inflamación crónica. Se ha visto que pacientes que tienen úlceras crónicas de muchos años, esta inflamación ahí puede favorecer que pueda aparecer un carcinoma epidermoide. Son poco frecuentes, pero pueden aparecer. La exposición a arsénico y estos inhibidores que actualmente se utilizan de BRAF para melanoma, que es un tratamiento para melanoma, favorecen que aparezcan epidermoides. Y algunas alteraciones genéticas también, como el geroderma pigmentoso, en donde son niños que desde chiquitos suelen tener alteraciones por la exposición al sol, tienen mutaciones en estos genes que suprimen los cánceres epidermoides y por lo tanto tienen cáncer epidermoides desde como los 4 o 5 años de edad, ¿ok? Lo que les mencionaba aquí, lo más importante es la exposición acumulada al sol, es decir, la exposición de toda la vida, no la de las últimas vacaciones, ¿ok? Y lo que les mencionaba, el trasplante, los trasplantados son muy frecuentes, ¿ok? La inflamación crónica es muy poco frecuente, es 1% de todos los carcinomas epidermoides, pero es un factor de riesgo. Entonces, como aquí vemos, la inmunosupresión es muy importante. Se supone que en general aumenta hasta 200 veces, 250 veces más en comparación con la población general. Y esto, pues bueno, tiene que ver como que un ciclo, tanto la radiación ultravioleta acumulada como el grado de inmunosupresión y la duración. Estos pacientes pues, que son trasplantados van a tener la inmunosupresión por toda su vida. Entonces, se ha visto que a los 5 años tienen una probabilidad de 20%, pero a los 20 años de inmunosupresión tiene una probabilidad de 80%, o sea, casi todos van a desarrollar carcinoma epidermoide. Con los nuevos tratamientos de inmunosupresión es menos frecuentes, pero además de todo también por eso es que existen clínicas multidisciplinarias de los pacientes que tienen trasplante de algún órgano para prevenir y estar revisando de manera temprana estas tumoraciones. Ok, bueno, esto sí se similar a lo que pasa en el vasocelular, tiene una inactivación en este gen, que es un gen que habitualmente suprime las neoplasias asociadas a las dímeros de pirimidina, que es el P53, ¿ok? Y se ha visto que estos modelos animales que tienen esta inactivación de este gen suelen tener tumoraciones como carcinomas epidermoides y queratosis actínicas tras la exposición a radiación ultravioleta de manera más frecuente. Existen otros genes implicados, como estos de factores de crecimiento epidérmico y mutaciones en algunos cromosomas específicos. Antes de que tengamos el carcinoma epidermoide, nosotros ya podemos ver que una persona tiene factor de riesgo porque son personas que en general son más blancas y que tuvieron una exposición solar muy importante y pueden tener estas lesiones que se ven como rojitas y como costritas habitualmente. Estas lesiones costritas se llaman queratosis actínicas, se sienten más que verlas, las sienten. Y estas queratosis actínicas nos hablan de que ya hubo un daño solar crónico. Hay a quienes las consideraba que eran lesiones premalignas, es decir, que a partir de ahí iba a aparecer el cáncer epidermoide, pero actualmente se ha visto que, pues bueno, que en el mitad de los casos aproximadamente pueden originarse a partir de ellas, pero en otras no. Pero el hecho de que existan nos hablan de que ya hay un daño solar importante en toda la cara. Entonces nosotros hablamos de que esto ya todo es un campo de cancerización, es decir, aunque no haya un cáncer epidermoide que sea histológicamente corroborado, todas estas queratosis actínicas ya nos hablan de lesiones que pueden ser premalignas y que por lo tanto ya existe un daño solar importante en toda la piel, ¿ok? Y hay que tratarlas.
Vean estas lesiones en las pieles de las manos, esto lo vemos muy frecuente en los trasplantados, estas queratosis actínicas que son muy, muy diseminadas, rojas como costritas, en toda la piel. Ahora, obviamente va a ser más frecuente en zonas que son expuestas al sol, como cabeza, cuello, después dorso de las manos, pero también podemos tener casos en piernas, espalda, tronco anterior y brazos, ¿ok? Y se pueden ver así. Estos son más difíciles de diferencia para una persona que pues no tiene, digamos que la experiencia, porque simplemente se pueden ver como estas plaquitas rojas, pero que son crónicas, que están ahí constantemente, o sea, no es como una quemadura que pasó rápido, sino que están ahí, siempre persisten, ¿no? Estas plaquitas rojas o eritematosas, y que este ya es un carcinoma epidermoide que es in situ, es decir, que no está muy grande, pero que ya habla de una lesión de cáncer en las partes superficiales. Y vean estos también cómo se ven como si estuviera reseca la piel, ¿no? Roja con estas placas con escama, pero es persistente, constante ahí mismo. Ok, en el pene es muy frecuente, ese sí tiene mucha asociación también con el virus de papiloma humano y también por eso en pacientes inmunosuprimidos. Y vemos estas placas que están muy rojas, que están erosionadas y que además de todo persisten. A diferencia, por ejemplo, de pensar que a lo mejor se puso un irritante o algo así, es que la piel de alrededor, vean cómo se ve normal y la piel de aquí se ve muy roja y muy erosionada. ¿Ok? Y estos son carcinomas que suelen ser algunas veces solamente localizados a la epidermis, pero que ya son neoplasia. Y ahí podemos tener ya cánceres más invasivos. Ya no se ve la plaquita roja. En la base a lo mejor la podemos ver, pero vea la diferencia que aquí ya hubo una ulceración, ya hay mucho crecimiento de estas placas queratóxicas. Aquí vean cómo ya también estas placas ya son más grandes, cicatrizan, erosionan, ¿ok? O pueden ser estas alteraciones que ya se ven crecidas como papilomatosas, ¿no? Pues no tiene pigmento, como pueden ver en comparación con los demás, no se ven estos bordes perlados, sino se ven como tienden a verse como costritas o erosionados. Ajá, vean esta neoformación, no tiene pigmento, no tiene los vasos, siempre está rojita. También pueden ulcerarse en la superficie y pueden estar sangrando. Estos ya son pues casos muy, muy raros, ¿no? Muy largos. Algunas veces los pacientes lo que te pueden tener son estos cuernitos cutáneos, se llaman así porque se ven como cuernitos, ¿no? Y pueden tener abajo, siempre hay que quitarlos porque lo que son es queratina, mucha queratina. Lo que se ve en la histología es pura queratina, un cuernito de queratina, pero en la base pueden tener abajo o una verruga viral y pues ya se manda a estudiar, o puede haber abajo un carcinoma epidermoide. Por eso es que siempre hay que quitarlos desde la base y mandar a estudiar la base. Y bueno, estos ya son casos muy raros en donde el cuernito pues ya sí es un cuernote cutáneo, ¿no? Secundario, un carcinoma invasor, que uno no puede saber cómo pueden dejarse a ese nivel los pacientes. Entonces, ¿cuándo sospechar? Aquí es cuando hay una tumoración roja, una tumoración eritematosa, que suele tener casi siempre escama en su superficie o una costra, que dura más de 3 meses, porque pues bueno, todos podemos quemar o tener una irritación y se puede quitar. Pero si esta lesión dura más de 3 meses, ya no es normal. Que tenga un aspecto queratóxico o como cuernito cutáneo o escuerdos, que se acompañan además de todo de pieles muy blancas y de estas lesiones como queratosis actínicas, que lo que les digo algo característico es que se palpan más que se ven, se sienten y que están rodeadas de piel con muchos fotodaño. Aquí sí pueden ser dolorosas porque este tumor es más agresivo que el vasolar. Este tumor en general tiende a crecer y afectar los nervios, ¿ok? Entonces, obviamente lo que hacemos es quitarlo y mandarlo a estudiar y hacer una biopsia, ¿no? Y aquí nos van a demostrar el carcinoma vascular. Aquí nos van a decir qué tanto es, solamente está a todo el epitelio, es in situ, no pasó debajo del epitelio, porque como les digo, es un carcinoma espinocelular o de las células de queratinocitos, empiezan en el estrato espinoso. Y si se mantiene en toda la epidermis, pues es in situ, no pasa nada, se quitó y ya. Pero si ya salió de la epidermis hacia abajo, ya es invasor, ya invade a la dermis, ¿ok? Siempre nos van a decir, cuando reportamos, nos van a decir el grosor,
¿Cuál es el grosor del epidermoide? Se ha visto que lo que da mayor riesgo es que mida más de 2 milímetros, ¿ok? Que esté más allá de la dermis reticular, que invada nervios, que invada vasos, que no esté bien diferenciado, que sean pacientes con inmunosupresión, que esté asociado a BPH, que esté en algunos lugares donde está muy rápido el flujo sanguíneo hacia ganglios, como por ejemplo pabellón auricular, labio, o que no se haya resecado de manera adecuada. ¿Cuál es el tratamiento? Igual cirugía. Si el tamaño de la tumoración lo permite, es una cirugía completa. Se quita igual con margen aproximadamente de 5 hasta 7 milímetros, dependiendo de la región donde estén. Se quita y pues ya con eso nos evitamos del problema, ¿ok? Pero si también igual si están en una área muy cercana a órganos vitales o a, por ejemplo, a párpado, podemos utilizar de manera similar al vasocelular la cirugía de Mohs. Y aquí, cuando ya están muy grandes o tienen una invasión perineural, podemos utilizar la radioterapia como monoterapia cuando está también contraindicada la cirugía. En pacientes ya muy viejitos, mejor les damos radioterapia, ¿ok? O muy, muy grandes, los mencionaba. La quimioterapia sistémica, la verdad es que poco se ocupa solamente cuando ya haya infiltración hacia ganglios o cuando hay metástasis. Este sí puede dar metástasis y utilizamos platinos e inhibidores de factores de crecimiento epidérmico. El pronóstico, la verdad es que si el tumor se reportaba de bajo riesgo, es decir, que no tenía esas características, que no estaba tan profundo, que no es un paciente inmunosuprimido, que no tenía afección a vasos, que además de todo pudo resecar por completo, la sobrevida es muy buena, libre de enfermedad hasta 90 años, ¿ok? Y en los casos de recurrencia, pues la verdad es que sí son más frecuentes en comparación que con el vasocelular, como el 75% de los primeros 2 años y el 90% de los primeros 5 años, ¿ok? Por eso es que siempre estos pacientes, en general, que les quitamos un carcinoma no melanoma como el epidermoide o el vasocelular, los tenemos que seguir primero a los 4 meses el primer año y después cada 6 meses los siguientes años de vigilancia, ¿ok? Cada 6 meses. Ahora vamos a hablar del carcinoma, pues ahora sí más grave de la piel, que es el melanoma. Este es el más grave, más grave. Este sí los oncólogos ya lo consideran como un carcinoma de la piel. Estas imágenes, la verdad es que se me hicieron muy bonitas porque aparentemente por encima de la epidermis, vean cómo se ve como un nevito, ¿no? Un lunar ya medio raro, pero al fin y al cabo abajo esto está pasando, ¿no? Definitivamente existe ya una invasión importantísima hacia la epidermis y en este caso hacia la dermis, ¿no? Este melanoma, la verdad es que es el cáncer de piel, es un cáncer de piel muy agresivo, este sí es mortal. ¿Por qué? Porque si no lo diagnosticamos de manera temprana, tiene altas probabilidades de metástasis y da metástasis a cerebro y da metástasis a pulmón, ¿no? Entonces, además de todo, se ha visto que la incidencia ha aumentado años con años. No sabemos si realmente está aumentando o se están diagnosticando más, ¿no? Por ejemplo, en el 2000, no, en el 90 se hablaba de 4.5 casos por 100,000 y actualmente ya se habla de casi 6 casos por 100,000 personas, ¿no? Sus manifestaciones, pues en general de la población latina difiere de lo que se publica en cosas internacionales o en revistas internacionales, porque en revistas internacionales la mayoría son personas blancas. Entonces, por ejemplo, vean, de todos los cánceres de los hombres, el melanoma pues no está está aquí, no es tan alto, pero pues bueno, después primero es el pulmón, próstata, colon y ya después el melanoma, ¿no? Entonces realmente no es tan alta la frecuencia, es lo bueno. En mujeres, en hombres es 3.3 por 100,000 y en mujeres es aún más raro, 2.8 por 100,000, pero la verdad es que sí es de alta mortalidad, entonces la verdad es que se tiene que tener la vigilancia. Ahora, obviamente aquí sí hay más casos en personas donde son más blancas y caucásicas. Por ejemplo, en Australia, 40.3 casos por 100,000 habitantes, es muchísimo. En México, por ejemplo, 2.5, 2.1 casos por 100,000 habitantes, es mucho más bajo. En el instituto en los últimos 5 años hemos visto 39 casos. Cabe mencionar que no somos un hospital de referencia de tumores, pero pues sí, no es tan alto, ¿no? En oncología, en cancerología, probablemente sea mucho más alto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Aquí también la radiación ultravioleta, pero a diferencia de lo que se menciona en el carcinoma epidermoide vascular,
se menciona que esta radiación de exposición lúdica o de vacaciones, o sea, no te expones constantemente, pero cuando te expones te das unas quemadotas impresionantes, como por ejemplo las camas de bronceado. Entonces, es mucha la intensidad de la exposición, aunque no sea constante. Entonces, parece ser que esos son los principales factores de riesgo. Entonces, por eso se les da más en camas de bronceado. Otras, las pieles blancas, ¿no? O sea, los güeros que mencionan o los de pelirroja son mucho más riesgos aquí sí los blancos y los nevos atípicos o los nevos melanocitos. Sin embargo, realmente, por ejemplo, en México tenemos que considerar que el melanoma más frecuente es el melanoma acral y el melanoma acral pasa a ser totalmente diferente de este melanoma de áreas expuestas al sol. El melanoma acral que está en las plantas y los pies, pues no es en zonas expuestas al sol. Parece ser que sí existe una predisposición genética de los latinos a tener más frecuencia. Entonces, pues aquí ya no entra esos factores de riesgo, ¿no? Entonces, las neoformaciones en niños, estos niños que nacen con estos nevos congénitos, se considera que cuando un nevo congénito mide más de 20 centímetros, sí es de riesgo. Si no, la verdad es que no pasa nada. ¿Ok? Ahora, estos que son nevos atípicos, existen muchas personas que igual conocemos, principalmente muy blancas, que tienen muchísimos lunares y pueden tener estos síndromes de nevos atípicos. Entonces, estos también tienen mayores factores de riesgo de que sea un melanoma, ¿no? Hasta aproximadamente, pues se considera que suelen tener personas que tienen de 50 a 100 nevos melanocíticos, ¿ok? Y la mayoría suelen ser síndromes familiares. También, obviamente, aquí se ha estudiado muchísimo. Dio hasta el 2014 premios Nobel para el manejo de estas vías. Estas vías se han visto que tienen alteraciones en mutaciones específicas. Por eso es que se piensa que realmente el melanoma, pues tienes que tener un factor genético muy importante. Si mamá, papá, alguien en la familia tuvo melanoma, tú te tienes que vigilar cada 6 meses. ¿Por qué? Porque ya se ha visto ciertas mutaciones y activaciones en estas vías que son características para que puedan pasar estas enfermedades como el melanoma, ¿no? Entonces, pues bueno, estas vías obviamente nos han dado también blancos terapéuticos. Sin embargo, realmente el problema del melanoma sigue siendo de que existen muchas vías de mutación a partir de estas proliferaciones de células de melanocitos y por lo tanto no existe un blanco en específico. Existen blancos y lo que se hacen es dar quimioterapias varias y la respuesta ha sido muy baja. ¿Por qué? Porque son varias vías las que están implicadas, ¿no? Lo que más se ha utilizado la que más se estudia es la de BRAS, la NRAS y estas de receptores de tirosinquinasa. ¿Ok? P16 en menos frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Es esto. Normalmente lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos melanocitos, todos tenemos melanocitos, que son lo que nos da pigmentación. Y cuando empieza a haber un cúmulo de melanocitos, es un nevo, es decir, es una neoformación, pero puede ser benigna o puede ser maligna. Cuando existe una mutación en estos melanocitos, obviamente estos se van a transformar o se van a proliferar más y de manera atípica, de manera muy rápida. Entonces, lo primero que nos va a dar es un nevo displásico, es un nevo es un lunar con características diferentes. Posteriormente va a evolucionar hacia crecer a lo largo y luego ya forman crecimiento vertical, lo que va a causar invasión hacia la dermis y una vez que entra un vaso sanguíneo, pues ya nos da metástasis a distancia. Entonces, lo que normalmente es muy importante, porque si vemos esta fisiopatogenia, si nosotros agarramos el lunar aquí o el nevo aquí, que ya empieza a hacer alteraciones, aquí es cuando podemos hacer, o hasta aquí es más, pues bueno, ya tenemos el diagnóstico, pero no pasó más, pero ya aquí pues ya no podemos hacer nada. Entonces, como son melanocitos, en general se ven pigmentados y lo que hay que ver, no todos los lunares nos deben de angustiar, obviamente. Se considera que hay que sospecharse cuando los lunares son atípicos. ¿Cómo tenemos que hacer? El ABC, es decir, tenemos que revisar nuestros lunares que sea asimétrico, es decir, dividirlos y debe de ser simétrico totalmente. Si nosotros ponemos una línea aquí, horizontal, y una línea aquí, a lo largo del lunar, vemos que no es simétrico de un lado con otro. Dos, ve los bordes irregulares.
C, el color. El color no es homogéneo, es heterogéneo. Aquí tiene 3 tonos, este bronceado, este como que ocre, este café casi negro y estas áreas blanquecinas hasta rojo. Ya tiene muchos tonos, ¿no? No debe ser heterogéneo, tienen de ser homogéneo. Más de 3 tonos ya es malo. Diámetro de más de 6 milímetros en general. Ahora actualmente ya se considera que más que el diámetro, veamos la dermatoscopía y evolución que ha crecido. Normalmente la evolución de los lunares pueden crecer con nosotros progresivamente milímetros, pero si el lunar sigue creciendo de manera más rápida, entonces hay que quitarlo, ¿ok? Entonces, si estos, ¿cuándo hacemos? Cuando tenemos una persona con muchos lunares, pues todos sus lunares en general se tienden a aparecer. Aquí es muy difícil porque vean cómo se ven rojitos, pero ¿cuál es el signo del patito feo cuando tenemos estos nuevos muchos? El que se vea diferente a los demás, ese hay que quitar, ¿ok? Para valoración en las reglas ABCD. Es decir, este que se ve como diferente a los otros patitos. En general, por ejemplo, estas guías refieren que se sospecha cuando la lesión es nueva. Normalmente a uno le salen muchos lunares, pero hasta los 20 años. Después de los 20 años ya no nos debe de salir un lunar nuevo. Entonces un lunar nuevo nos sale ya en edad adulta no es normal. Cuando un lunar, además de todo, que siempre estaba igual, cambia de color, forma, ¿ok? Hay que estudiarlo o cuando esta es muy, en general cuando son nuevos o cuando cambian. 3, cuando presenta más de 3 colores, lo que les digo, perdió su simetría y tiene más de 3 colores, hay que estudiarlo o quitarlo. Cuando causa sangrado, predominantemente cuando sangra, poco probable cuando dan comezón, pero pues suelen sangrar. O cuando, por ejemplo, tenemos en las uñas. Es muy importante si hay una alteración en la uña que valoren con un experto para ver si no se tiene que quitar y si no es un nevo. ¿Por qué? Porque les menciono, en México el melanoma más frecuente es el acral, es decir, revisar los pies, que es algo que no estamos acostumbrados, lunares en los pies y 2 uñas. Las uñas es una etiología muy frecuente en México. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que en muchos casos se pueden relacionar a nevos persistentes, es decir, previos, 25% aproximadamente. Pero hay otros que no son de nuevo. Lo más frecuente es que sean de nuevo, ¿ok? Entonces, este es un léntigo maligno melanoma en zonas expuestas al sol. Y todo esto es el melanoma, todo esto, desde acá hasta acá. No solamente la lesión más pigmentada, sino es todo esto y esta sí tiene que ver más por exposición al sol. Ahora, esta topografía es en zonas mayores de expuestas al sol y por lo tanto son mayores, pero tenemos estos nevos que son nevos nodulares, que son como una bolita, ¿ok? Se ven pigmentados y se suelen ser predominantemente en áreas como tronco y tienen una fase de crecimiento que es longitudinal. Y este es el que vemos más frecuente en México, que es el nevo melanoma acral. Vean estos melanomas, estas lesiones pigmentadas como manchas en las plantas y en las palmas de los pies. En las plantas, pues en las palmas no lo vemos, pero en las plantas no estamos acostumbrados a revisarnos. Y cuando ya vemos esto, lo más seguro es que ya esté muy grande, tan siquiera de tamaño, y hay que ver si esto más oscuro no está más profundo. Ahora, ¿por qué es bueno, vean esta uña? Aparentemente se ve la distrofia y vean aquí cómo se ve la pigmentación hacia esta área. Esto ya también es un melanoma. Este se llama signo de Hutchinson, que es cuando se ve el pigmento no solamente en la uña, sino en las orillas, ¿ok? Esto sí ya es distrofia del plato de la uña y además esta pigmentación se llama melanoniquia. Entonces, vean, podemos tener melanoniquia, es decir, pigmentos racial. Cuando todas las uñas tienen una rayita de pigmento y es homogénea y todas las uñas, y lo hemos tenido todos y somos morenitos, pues no pasa nada porque esto puede ser racial. Pero esto también cuando se ve, no se ve aquí la matriz afectada, sino es distal, esto es una onicomicosis, pero esto es un melanoma. Vean cómo se ve la pigmentación hasta acá, toda la uña negra, ahí se mancha el pigmento rastro de la piel, esto ya es un melanoma, ¿ok? Entonces esto es racial, esto es hongo y esto es el melanoma. Entonces, pueden haber muy raros y estos nos dan mucho dolor de cabeza, es el melanoma amelánico, es decir, no hacen pigmentos. ¿Por qué? Porque pues no nos damos cuenta ni los pacientes y muchas veces ni los médicos, que es algo nuevo. Esto retrasa el diagnóstico y por lo tanto le da muy mal pronóstico. En México, lo que les mencionaba, vean en el INCAN, de 1,219 pacientes, casi el 50% es acral lentiginoso en la población mexicana. Del Hospital GEA, que es un hospital abierto, también
casi el 43% es un acral lentiginoso. Entonces, en México los melanomas más frecuentes son el acral lentiginoso. Lo que vamos a ver en la histología, pues son estas proliferaciones, son los melanocitos que se ven como con mucho citoplasma por retracción, esta retracción. Entonces aquí lo que vamos a ver son las proliferaciones de melanocitos y además de todo melanocitos atípicos con mitosis. Lo que nos deben de reportar y es muy importante es la invasión. Si es in situ, es decir, si no pasa del epitelio, ya le hicimos. Pero si es invasor, nos deben de decir cuántos milímetros. Imagínense qué tan importante es que nos deben de reportar cuántos milímetros. Dependiendo del Breslow o de los milímetros, es el pronóstico. Obviamente hay otros factores pronósticos, predominantemente como la ulceración, o que tenga, por ejemplo, el número de mitosis o que esté ulcerado. Más que nada la ulceración y las zonas de regresión también, es decir, que ya como que hay áreas como que intentaron curarse, eso es de mal pronóstico. Pero el Breslow es lo más importante. Entonces, vean qué tan importante es que si nos da un Breslow de menos de 1 milímetro, o sea, es de T1, pero ya es 1 milímetro, o sea, es casi nada, de 1 milímetro punto 1 a 2, ya es un T2, de 2 a 4 milímetros ya es un T3 y más de 4 milímetros ya es un T4. Entonces hablamos de casi nada de diferencias milimétricas. Entonces, por eso que el diagnóstico temprano hace la diferencia. Un T4 ya no es, ya está fuera de un tratamiento y ya hay que estarle haciendo otros manejos. Casi siempre un T3, un T4 ya se acompaña de alteraciones en nódulos linfáticos y metástasis. Entonces, si tienen afectación a ganglios linfáticos, también ya les da otro estadio y si da otro estadio y si da metástasis también, ¿ok? Entonces, también, por ejemplo, podemos tener ya metástasis que son locorregionales, es decir, en esa misma zona, ¿ok? Esto cuando son más de 2 centímetros, pues bueno, pueden ser en tránsito o si no regionales las metástasis. ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces si a nosotros nos dicen, el paciente tiene un Breslow, imagínense nada más de 1 milímetro, o sea, ya con 1 milímetro, nosotros tenemos que hacer un ganglio centinela, bueno, no lo hacemos nosotros, pero lo hace radiología, que lo que hace es valorar qué ganglios se van a quitar. Y para eso lo que se pone es, por ejemplo, este es el melanoma, se le pone un medicamento que pinta y se va hacia los ganglios que drenan hacia esta área. Entonces, por estudios de imagen, se localizan los ganglios que pintaron y se quitan esos ganglios y se mandan a estudiar. Eso se llama ganglio centinela. ¿Por qué? Porque clínicamente no hay ganglios y en las imágenes tampoco se van a ver los ganglios, son tan chiquitos. Pero ya que tenga 1 milímetro, lo más seguro es que ya hubo una invasión a un vaso. Entonces, por eso se hace esto. Entonces, vean qué tan importante aquí es cosas de nada, milimétricas estamos hablando. Entonces, el tratamiento si se queda en un estadio 1, es decir, si el Breslow fue muy bajito y que no hay evidencia de ganglios, entonces aquí se quita con margen amplio. Y margen amplio estamos hablando hasta de 2 centímetros, ¿ok? Entonces, no. Pero si además, si ya es una cirugía, ya que es un estadio 2, aquí ya es cirugía más inmunoterapia. Un estadio 3 es cirugía más quitar todos los ganglios, más radioterapia, más inmunoterapia, más otras terapias si es rescatable. Y si no, ya realmente solamente es tratamiento, dar radioterapia o quimioterapia sistémica, pero como pues ayudante. Algunas veces ya tienen metástasis. La sobrevida varía muchísimo entre agarrar un tumor en estadio 1 a 5 años de 92 a 97%, muy buena, pero vean cómo baja inmediatamente cuando ya agarramos un estadio 2 o un estadio B, 85 a 70, pero a 50 a 67 a 10 años, ¿no? Y ya en los estadios más altos, la verdad es que la sobrevida es muy baja. Entonces, aquí lo más importante en este tumor sí es la prevención. Obviamente, evitar estas exposiciones en agudo, ¿no? Entonces, ya vimos que aquí es la quemadura como locos cuando nos vamos de vacaciones. Entonces, evitar estas quemaduras. El utilizar filtro protección física o radiación o filtros solares contra UVA y UVB. Un factor solar mínimo de 30. No hay mayor beneficio en utilizar más de 50, por eso ya todos los filtros dicen 50 más, ¿ok? Entonces, un factor protección solar de 50. ¿Cuándo? ¿Cuánta cantidad? En general también es muy importante la cantidad. Se considera que un caballito, o sea, 30 mililitros se requiere para cubrir la piel
que está expuesta al sol, como cara, cuello, brazos y manos. En la cara aproximadamente como la cantidad de un pulpejo. ¿Y cada cuánto? 15 minutos antes de exponerse al sol, y hay que reaplicar 2 a 3 horas si estamos expuestos al sol. Si en la mañana nos la pusimos y en la tarde nos exponemos al sol, ya solamente tenemos la cremita de la sensación, pero ya no existe ninguna protección al sol. Entonces, la vida media de todos los filtros solares, así sea el más caro del mundo, es de 3 a 4 horas máximo. Entonces, hay que reaplicarlo cada 2 a 3 horas si estamos expuestos al sol, ¿ok? Si no, mejor no se pongan nada, no gasten y pónganse un sombrero. Cuando las lesiones sean sospechosas de un cáncer de piel, siempre la verdad es que mejor acudir a un dermatólogo para un diagnóstico temprano y terapéutico y descartar cáncer. Si es un carcinoma celular o SEC, pues qué bueno, pero si es un melanoma, pues nos va peor. Si es un carcinoma de células epidermoides o no melanoma, lo que hacemos es que se quita, si se confirma, se amplía margen, se ve factores de recurrencia, dependiendo lo mismo, se da el tratamiento para los factores de recurrencia. Y en el caso muy grave podemos considerar radioterapias o en el caso epidermoide valorar si hay o no metástasis, que es muy poco frecuente. El seguimiento siempre son cada 4 meses el primer año, después cada 6 años cada 6 meses por 5 años. Pero si es melanoma, pues entonces ahí sí ya. Tenemos que valorar el tamaño, el Breslow y todo. Si hay enfermedades a distancia, pues ya es un estadio 4 y tratamiento sistémico. Si hay linfadenopatías, pues ya también hay que hacerles biopsias, ¿no? Y es un estadio 3. Y ya puede ser irreseclable y dar inmunoterapia sistémica adyuvante o quimioterapia o junto con inmunoterapia, ¿ok? Si es candidato o no a ganglio centinela, si hay que hacer ampliación del margen de acuerdo al Breslow y solamente vigilancia cuando los alcanzamos en estadios muy tempranos, que es lo mejor que nos puede pasar, solamente es vigilancia cada 4 meses y después cada 6 meses, ¿ok? En conclusiones, pues el cáncer de piel, tanto el melanoma como no melanoma, es completamente curable, el melanoma en estadios tempranos, sí con cirugía se detecta tempranamente. El cáncer de piel, melanoma y no melanoma es parcialmente prevenible si fomentamos unas adecuadas técnicas en la protección de la radiación ultravioleta, pero desde chiquititos, o sea, eso es lo más importante. El cáncer de la piel se diagnostica clínicamente y nunca dudar en una oportuna referencia hacia un especialista cuando tengamos una duda de alguna lesión de la piel que cambie. Y pues bueno, existen diferentes páginas donde podemos encontrar información de los filtros solares al respecto. Y pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Fue una presentación muy interesante y vamos a pasar a las preguntas. Tenemos la primera pregunta. ¿Quién puede diagnosticar este tipo de lesiones? ¿El médico general o el dermatólogo? Idealmente el dermatólogo, porque el médico general, pues no tiene como que normalmente para ser médico general rotamos un mes en dermatología, si bien nos va, o hay veces que 2 o 3 meses, entonces no tenemos un muy buen ojo clínico para eso. Entonces, si hay como que mucha duda, mejor sí ir con un dermatólogo. Lo que es bien importante, si ustedes tienen duda de una lesión, jamás que se las quiten, que dizque con láser o que eso no. Siempre mejor que la valoren dermatólogo, si no es nada malo, pues igual ya se quita como ustedes quieran, y si no, mejor que la quiten ellos para mandarla a estudiar, ¿ok? Gracias. La siguiente pregunta, ¿las manchas de piel pueden generar cáncer? Las manchas de piel, no, la hiperpigmentación, no, como el melasma, pero en personas de edad muy grande y que han tenido mucha exposición al sol, hay que siempre valorar esas manchas de la piel que se ven como estos pecas grandes, más que pecas, como estas manchas de sol muy, muy oscuras en los viejitos, porque como bien existe un melanoma que se llama melanoma léntigo maligno, que puede asemejar como que nada más son manchas de sol crónicas. Entonces, mejor una valoracióncita rápida. Pero las manchas de piel per se, por sí solas, no generan melanoma. O sea, que yo tengo una mancha por una pigmentación inflamatoria o por un melasma, esa no evoluciona jamás a melanoma, jamás. Gracias. La siguiente, ¿por qué se forman manchas blancas en la cara después de exponerse al sol? Sí, aquí la exposición al sol crónica puede condicionar 2 cosas. Una, o hiperpigmentación, es decir, el melasma por el sol, o puede ser
manchas hipocrómicas predominantemente en los brazos y en las piernas, que se llama hipomelanosis gutata. Y esto es porque los melanocitos, digamos, que se inactivan y dejan en esas áreas de producir su melanina. ¿Ok? Gracias también. También son de cuidado los lunares rojos. No, los lunares rojos que la mayoría de gente conoce como nevos rubíes o como estas hemangiomas seniles, son hemangiomas, son tumoraciones benignas que son vasitos sanguíneos, ¿ok? Esos son vasitos sanguíneos que con la edad a todos nos va a salir, hay quienes más, hay quienes menos, dependiendo de genética. Gracias. Siguiente pregunta. Además de las características clínicas, ¿es forzoso hacer la caracterización mediante inmunohistoquímica? ¿Y qué tan accesible es este método? En melanoma actualmente sí, en melanoma idealmente sí, así como los cánceres de mama que se ven las mutaciones, sí, predominantemente en esos melanomas que ya son más de un estadio 1, 2, que ya puede, o 3, que van a requerir una quimioterapia, entonces ya son dirigidas a blancos específicos. Buscan la mutación y dependiendo de la mutación ya te dan el tratamiento más específicos. No son tan accesibles. En hospitales como en cancerología se pueden hacer de manera más económica para salubridad. En hospitales privados son muy caros estas mutaciones porque no se hacen en México, pero sí en melanoma sí se hacen mutaciones para ver qué tipo de quimioterapia sería la más ideal. Solamente cuando ya no los alcanzamos en esa etapa de que los podamos quitar. Si lo quitamos es lo ideal, quitarlos en estadios tempranos es temprano. Pero si no, ya para dar inmunoterapia o quimioterapia específica de blancos terapéuticos, sí se hacen esas mutaciones. Solamente en el INCAN y suelen ser muy caras. Ok, gracias. La siguiente, ¿los sarcomas de tejido blando son todos malignos? ¿Es No. porque es muy fácil que este tipo de cáncer sea metastásico? Sí, aquí los sarcomas ya no entran dentro del epitelio, entran dentro de la dermis. Entonces aquí lo que hay, hay dos tipos, hay sarcomas, hay pues sí, son malignos, la mayoría suelen ser malignos, hay lesiones sarcomatosas benignas, pero la mayoría pues, son malignos y crecen muy rápido. Algo característico es que crecen muy rápido y estos sí se tienen que quitar con amplios márgenes hasta de 4 centímetros y se tienen que ofrecer quimioterapia y radioterapia. Gracias. La siguiente, ¿las lámparas de luz que se utilizan para las uñas pueden causar daño a la piel? Las lámparas de luz que se ocupan. Sí. Sí, porque tienen radiación ultravioleta. Es muy, muy malo. Nosotros en general no recomendamos nada lo que tenga que ser estas alteraciones como uñas y todas porque lastima la matriz. Pero además de todo, las lámparas de luz que utilizan para secar estas uñas son radiación ultravioleta. Entonces, como si se expresaran a una cámara de sol, pero solamente las uñas. Entonces, sí, no les recomendamos las lámparas de luz para las manos. Gracias. A ver, déjame seguir leyendo. Muchas felicidades. Tema interesante. Felicitaciones. Excelente presentación. ¿En México existe algún centro especializado para cáncer de piel o para tratar problemas dermatológicos? Creo que uno de ellos sería el INCAN, pero ¿hay algún otro? El cáncer de piel sí, el INCAN, pero sí existe un hospital que se llama el Pascua, que es un hospital meramente dermatológico. No tiene hospitalización, solamente ven en la mañana, pero sí existe un hospital que solamente es dermatológico, que se llama el Hospital del Pascua, que está en la colonia Doctores, para población general de salubridad. Es del departamento del DF. Okay. Siguiente, ¿la dermatitis atópica puede progresar a malignidad? No, eso sí no. Felicitaciones. Creo que serían todas las preguntas. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes por invitarme.